Muy bien. En el siguiente módulo, el módulo 6, vamos a hablar de la notación de circuitos. Ya hemos tenido de manera explícita los conocimientos básicos que infieren dentro de un circuito. Elementos pasivos, elementos activos, las magnitudes que influyen, los fenómenos que interactúan dentro de esos circuitos y que son generados por los elementos y las magnitudes ya dichas, por lo que los historiadores han venido surgiendo y se han desplazado a interpretación y análisis de teorías, las cuales han producido la resolución de los planteamientos de los circuitos que sean de manera factible y sean validados por estos tipos de leyes o teorías que vimos hablando en los dos últimos módulos. Muy bien, ahora vamos a hacer un poco más en énfasis de cómo nosotros podemos diferenciar ciertas partes de los circuitos. Sin embargo, es importante que esto no solamente aplique la notación de circuitos redundantemente en los circuitos. Es decir, que si yo tengo un aparato eléctrico, obviamente va a estar inferido, va a estar internamente constituido por un circuito. Sin embargo, a nivel macro también existen diversos tipos de esquemas que no solamente van a estar inferidos por circuito y van a permanecer estos fenómenos, como por darles un ejemplo. Si uno de los primeros ejemplos que yo di en los primeros módulos, si existe una tormenta y cae un relámpago en un árbol, ahí se está produciendo, supongamos que la tormenta genera una especie de diferencia de potencial, un voltaje. El rayo es aquella corriente o fluido de electrones, y el árbol es aquel conductor que obviamente tiene una receptividad. Entonces vemos las tres magnitudes básicas: voltaje, que es la tormenta; el rayo, que es la corriente; y el árbol, que es la resistencia. Y no es ningún circuito, por así decirlo. Y esto se ve a nivel macro también. Sin embargo, los ejemplos puntuales se los dejo para su investigación, para que lo vean. Realmente hay notaciones que también se hacen ver en ese tipo de escala. Sin embargo, bueno, vamos a enfatizar en lo que es este tema de notación de circuitos a nivel básico en la ingeniería eléctrica. Ojo, esto también aplica para la ingeniería electrónica y sus ingenierías afines, porque realmente este contenido es algo que se ve en los primeros pasos, o lo mejor dicho, los primeros semestres de una universidad. Se ve también a nivel universitario, a nivel de bachillerato, y bueno, existen diversos cursos como este que se quiere realizar como una mayor comprensión o precisión de este conocimiento. Muy bien, iniciamos. La notación de un circuito. Realmente, viéndolo desde este punto de vista básico, todo circuito está constituido por unos terminales. Y estos terminales son extremos de los elementos. Siempre, cuando vemos una malla, vemos algo cerrado. Y decimos, oye, ¿y dónde están los terminales? Si todo está cerrado. Es una nomenclatura. Realmente, todos tienen sus terminales. Sin embargo, están unidos y no se ve como se puede apreciar en el símbolo de arriba. Vemos un punto A y un punto B. En el punto A vemos desde la parte izquierda a la parte derecha, vemos un cuadrado R, que se puede decir una resistencia bajo esa nomenclatura. Podemos ver una especie de condensador, o también se puede definir como una fuente o un elemento pasivo. Realmente todo eso es simbólico. Y podemos ver una especie de set point, que es aquel circulito que tiene las cuatro inferencias. Se conoce como set point a una especie de punto donde se unifica un punto con otro. Sin embargo, como les digo, esto simboliza una referencia y el punto B. Entonces, el punto A al punto B son dos terminales donde se encuentran en este caso tres elementos que se ven conectados en serie. A eso es lo que se refieren los terminales. Cuando vemos desde un punto A a un punto B, dependiendo de la nomenclatura del circuito, decimos que bueno, estos son los terminales del circuito. Desde este punto a este punto B hay un fin. Y en este punto a este punto B existen diversa cantidad de elementos, las cuales nos encargaremos de clasificar dependiendo de sus propiedades o su nomenclatura. Entonces es importante distinguir las terminales de un circuito. Ok, hablemos de la caída de tensión. Esto se los he venido mencionando en los primeros temas, en los circuitos de las leyes, que hemos venido viendo en los módulos anteriores, debido a que, como dice, una diferencia de voltaje o diferencia de V, esto solamente
para que se tengan claro. Solamente se va a cumplir si existe un elemento que haga disipación de este voltaje, de esta potencia. Y si hemos estudiado y hemos venido aprendiendo, sabemos que únicamente esta caída de tensión se va a producir en los elementos resistivos. ¿Se entiende? No podemos hablar que existen caídas de tensiones en condensadores porque ellos suministran, almacenan. No se le puede conocer como una caída de tensión. Realmente quita tensión, pero cuando llega un punto en el que el condensador en un régimen transitorio realmente se carga, realmente no existe alguna especie de pérdida con referencia al voltaje. Realmente esa caída de tensión se ven implícitas en un elemento resistivo. Muy bien, pasemos al siguiente punto, una tierra a potencial cero. Una tierra, señores, es aquel elemento, es aquella nomenclatura donde no existe ningún tipo de potencial. Realmente todos, absolutamente todos los circuitos deben tener una tierra. En este caso, hay veces que por lo menos podemos ver en el circuito de abajo donde se encuentran las bombillas, en cualquiera de los dos circuitos, se ve que en la parte negativa podemos reconocerlo como tierra porque es un potencial cero. Y si bien hemos atendido que en una fuente dependiente o independiente hay una parte donde se genera de un punto cero a un punto más una diferencia de potencial. Entonces, de ese punto cero, ¿cuánto es el voltaje cero? Por ende, la potencia va a ser ¿cuánto? Cero. Y se le conoce como tierra. Generalmente se viene una nomenclatura de un símbolo como un rastrillo, por darles un ejemplo. Ahí la potencia va a ser cero siempre. Si por lo menos desde un punto haciendo análisis nodal decimos que el punto A hasta el punto tierra, realmente vamos a hablar de nada más el punto A, porque si el punto A menos 0, ¿cuánto va a ser? O 1 menos 0 va a dar 1. Espero que se pueda entender el ejemplo que les estoy dando. Eso es algo que se tiene que tener muy en cuenta en la notación de un circuito. Realmente la tierra es algo que se ve implícito o se ve explícito de un circuito, y bueno, es algo que se tiene que tomar mucho en cuenta. Siempre, señores, siempre existe una tierra dentro de un circuito. Así esté o no esté dibujado, existe una tierra. En un circuito donde no existe una tierra, realmente el circuito explota porque toda la carga no se estaría yendo por un solo lado y habría un cortocircuito. Cuando ustedes en lo cotidiano pueden ver personas que se han electrocutado, por dar un ejemplo cotidiano, es porque no han tenido contacto con algún material donde se pueda ir todo ese potencial, toda esa carga. ¿Se entiende? Es decir, que si una persona le cae un rayo y esa persona no tiene contacto con el suelo o la tierra, o se encuentra descalzo, toda esa fuerza se va a estar circulando dentro de el material que sería él. Bueno, ya tocado ese punto, vamos con el circuito abierto, que es una resistencia finita y no circula corriente. Importantísimo este punto. En el esquema de abajo decimos que un voltaje de circuito abierto es aquel que mantiene sus terminales abiertos, por así decirlo, y la batería no va a circular ninguna corriente. Señores, esto a nivel real se puede apreciar de esa manera. Es decir, que está al aire, la batería está al aire. Tiene sus terminales, pero está al aire. No hay ninguna circulación de circuito y obviamente no va a pasar ninguna corriente. Sin embargo, señores, yo puedo tener conectado donde dice voltaje de circuito una resistencia. Y puede que a pesar de que el voltaje desde 1.5 voltios de voltaje de entrada o salida se mantenga, puede que no circule corriente. ¿Cómo puede suceder eso? Cuando una resistencia es sumamente grande. Nosotros le decimos un circuito abierto en ingeniería eléctrica o electrónica a una resistencia, un impedimento de corriente muy grande. Si yo tengo 1.5 voltios y una resistencia de 1 mega ohmios, por así decirlo, que es una resistencia muy grande, ¿qué va a predominar más?
O decir, ¿cómo va a fluir la corriente? Realmente no va a fluir corriente, a pesar de que existe una resistencia. ¿Se entiende lo que se quiere decir? Es decir, si yo tengo un voltaje de circuito abierto en la manera real, pero si a manera real también tengo una resistencia pegada, pero es bastante grande, ¿cuál es la diferencia de los dos? No existe diferencia realmente. A nivel educativo, a nivel práctico no existe diferencia. A nivel físico sí, pero a nivel real, a nivel práctico no. Entonces es lo mismo decir que un circuito abierto entre sus terminales, o si existe una resistencia muy grande, una resistencia infinita por así decirlo, donde no va a circular la corriente. Y un voltaje de circuito cerrado, aquel que se encuentra cerrado por una resistencia, una carga o por un conductor. ¿Qué es lo que podemos ver en el esquema de abajo? En el esquema de la parte derecha, donde vemos un voltaje de circuito cerrado que se ve visto por una carga, o en el circuito de arriba, en el circuito del lado izquierdo, perdón, donde podemos apreciar que un bombillo no se encuentra encendido porque se encuentra en circuito abierto y no hay flujo de corriente, y por ende no va a surgir por ende no se va a prender el bombillo. Sin embargo, cuando se pasa al interruptor, va a crear la conducción de corriente respectiva generada por la fuente independiente o la fuente directa de voltaje, y esta va a generar su respectivo, va a prender la bombilla. Algo importante que quiero mencionar, señores: cuando vemos una fuente de ese estilo en un circuito, decimos que es una fuente directa de voltaje, una fuente directa DC. Eso es un tema que se los haré más adelante en otros cursos, pero es para que se vaya teniendo en claro. Muy bien, hablamos de un cortocircuito, que es el paso de corriente sin caída de tensión. Realmente un cortocircuito es lo que hemos venido diciendo, es como tener un cable pegado a esa batería. En este caso tenemos una R, una carga, y bueno, es un circuito cerrado, pero no es un cortocircuito. ¿Qué pasa con los cortocircuitos? Ya que los hemos escuchado mucho, es lo que les he venido estando diciendo, es el paso de corriente sin caída de tensión, es decir, un paso de corriente infinita. Es decir, que esa corriente no se va a escapar, y ese fluido de electrones va a permanecer de ese lado infinitas veces circulando. ¿Y qué sucede eso a nivel físico? ¿Qué es lo que se debe estudiar a nivel de electromagnetismo? ¿Qué sucede cuando se produce un cortocircuito? Bueno, existe una descarga cuando alguien va a interactuar dentro de ese cortocircuito. Realmente eso pasa si vemos que pegamos dos cables. Si una corriente circula por el mismo día a la otra, realmente va a producir, en este caso, una chispa, por así decirlo, si es a nivel micro. Pero si es de alto voltaje, puede producir una explosión. Y si en este caso yo soy el elemento que es por el cual va a surgir una corriente, nada más esa corriente, y yo por lo menos me uno los brazos, por darles un ejemplo simbólico, yo me voy a electrocutar. No sé si algunos han visto, por ejemplo, en las comiquitas, en el laboratorio de Dexter, cuando enchufan y se electrocutan, es el mismo cable. O sea, si pueden ver un cable macho con un cable hembra, se conecta y obviamente está generado por algo. Cuando lo conecta, ¿qué está haciendo? Está conectando el mismo cable, el mismo generador. Es como que yo agarre una fuente de tensión y la conecte en sí misma. ¿Qué va a pasar? Toda esa generación se va a venir con ella misma, y realmente lo que va a hacer es que toda energía que está entregando se va a mantener dentro de esa misma fuente, y va a generalizar una explosión de electrones, es decir, una especie de cortocircuito. Muy bien, entendido eso, vamos a hablar sobre el siguiente tema: los tipos de conexiones. Existe el tipo de conexión serie, que es el que circula por ellos por la misma corriente. En la izquierda podemos observar en la lámina de abajo, perdón, en el esquema de abajo, que las dos resistencias o los dos elementos pasivos se encuentran, en este caso, asociados en serie, y por lo tanto se hace una suma de estos dos resistencias sin ningún tipo de problema. Como pudimos ver en la segunda ley de Kirchhoff, se suman
perdón, se suman las dos resistencias sin ningún tipo de problema. Y el paralelo, que son sus terminales conectados entre sí, que es la lámina del lado derecho, realmente se tiene que hacer una operación matemática, que es la que hemos venido hablando. En este caso sería que el resultado de estas resistencias sería igual a que la R total de la salida de este circuito sería en su denominador, imaginemos a R1 por la multiplicación de R2 entre la suma de estas. Si tenemos un R3 sería el resultado de estas con la suma de esas. No podemos, ojo, no podemos hacer, por lo menos esto es un error, colocar R1 más R2 por R3 entre la suma de estas. No, eso estaría mal. Se tiene que realizar primero la resolución de un paralelo y después se hace la suma de este paralelo con la otra resistencia. Eso lo veremos también en la resolución de circuitos. Muy bien, aclarado esto, es importante decir que en este tipo de conexiones existe una variación con respecto a las magnitudes. En un circuito en serie el voltaje van a ser distintos, pero la corriente va a ser la misma. Como pueden ver, existe una sola ramificación y por el cual va a pasar una sola corriente, y las tensiones van a ser distintas dependiendo de la magnitud de la resistencia. En cambio, en el paralelo es inverso, es totalmente lo opuesto. Las resistencias van a poseer la misma tensión, pero las corrientes van a ser distintas. ¿Por qué sucede esto? Porque, como se puede apreciar, las corrientes, como son dos ramificaciones, se están subdividiendo, y los voltajes, al estar estos en distintas corrientes, van a permanecer una igualdad de voltaje debido a que de un punto a otro, que es el mismo punto, va a haber una misma conexión de diferencia de potencial. Muy bien, cuando hablamos de estrella, hablamos de tres elementos con un terminal en común, que es lo que venía estando diciendo, se hace otra nomenclatura. Sin embargo, es un contenido bastante extenso, al igual que el triángulo, que son tres elementos que forman un circuito cerrado. Realmente, estos son artificios matemáticos que lo que permiten, en este caso, a la persona interesada en realizar en este campo de resolución de circuitos, obtengan una agilidad para resolver este tipo de circuitos a nivel macro. En este caso, en el curso solamente se hace mención de ello y no se hará la resolución de esto, porque es bastante complejo y realmente esto es son los fundamentos básicos. Sin embargo, es interesante que se estudie eso de manera práctica para la hora de obtener un problema, a pesar de no ser común, donde se encuentren este tipo de conexiones estrella-triángulo o hasta mixto estrella-triángulo, se haga la resolución de este circuito. Muy bien, sigamos con el siguiente módulo y bueno, ya con esto hemos concluido en la notación de circuitos hasta esta parte.